Buenas tardes, ¿cómo están? Esta es la clase 4, parte B, de Teoría del Estado, primer semestre 2020, comisión 6251, Facultad de Derecho UBA, que se dicta en horario, o se dictaba en horario miércoles de 20 a 22:50. Estamos transmitiendo vía YouTube, con video, no es live esto, y voy a tratar de retomar algunos temas y hacer un repaso y a seguir adelantando en una problemática que creo que es interesante y que pido que estudien y que pido que le den tiempo. O sea, no estoy con esto diciendo voy a aplazar a todo el mundo, estoy diciendo tampoco puedo aprobar a todo el mundo, eso es lo que estoy tratando de decir. He tenido varios problemas de los cuales les hablé. Básicamente la clase 4 parte A se refiere a estas cuestiones de logísticas, le da alguna información y algunas ideas para estudiar mejor o sacarle provecho a la educación virtual, a los videos. No sé si lo dije en su momento en esa clase, pero lo repito ahora. Hay en el blog, en la página de YouTube, a lo cual les he pedido que se suscriban, hacia el fondo, para otros años anteriores, hay cuestionarios. Y si no los hay o no los encuentran, los haré visibles y subirán nuevamente los cuestionarios. O sea que de alguna manera nos vamos a estructurar. Y en estas clases, como esta por ejemplo, cuando hay un tema que me parece que no es óptimo, lo explico o lo acorto o lo indico de alguna manera. No están solos, no están abandonados de ninguna manera a su suerte. Estoy con ustedes, tratémonos bien y querámonos mucho. O sea, paz, bien. El texto que eligió el titular llega a nosotros cortado, abreviado, lo cual no tiene tantas desventajas. La verdad que tiene muchas ventajas porque es menos lo que hay que estudiar. La primera parte de la cual he hablado, y en este momento me resulta aburrido volver a hablar porque ayer hice un video que se me fue demasiado largo y YouTube no lo quiso subir, y bueno, estoy desarrollando la manera de subirlo, todavía no lo tengo completo. La primera parte ustedes no la tienen, pero sí tienen de qué se trata porque tienen el índice. La política es algo así como una manera de gestionar el conflicto social, lo que significa que toda sociedad, todo grupo humano más o menos organizado, que tenga una vocación de permanencia en el tiempo y en el espacio, va a generar conflictos porque vemos las cosas de distintas maneras, tenemos distintos intereses, tenemos distintos valores, tenemos distintas experiencias, y lo que se llama normalmente el liderazgo o dirección o política, si quieren, no es otra cosa que saber darle su debida importancia a cada una de las partes en conflicto y resolverla. Permanentemente hay conflictos. Doy un ejemplo. Estamos viviéndolo a diario. Tenemos el conflicto entre la salud pública. Creo que en Argentina debemos andar por los 400, 500 muertos por el COVID. Mientras más se demore la cuarentena, más límites se pongan, más se detenga el país, más se apliquen políticas, entre comillas, invasivas, desde el testeo agresivo hasta no dejar que la gente se reúna, etc., se van a salvar más vidas. Están en juego algunos centenares de vidas
y creo que el gobierno ha decidido jugarse por eso. Que cuando esto termine, esta pesadilla termine, en vez de tener 800 o 1000 muertos, tengamos 1500. Le están salvando la vida a 500 personas que no conocen, que no saben dónde están, pero están haciéndolo protegiéndolos de los focos de contagio, etc. Pero en conflicto hay otra opinión y otra serie de valores. Y esto es lo que la política tiene que resolver, a saber, los conflictos, el conflicto con la economía, con la producción, con el trabajo y con otras cosas, ¿no? Con otros discursos, como el sexo, las vacaciones, el turismo, etc. Gente que quiere estar con otros para divertirse de una manera u otra, pero fundamentalmente la economía. Entonces, habrá una cantidad de millones de pesos o de dólares que se están perdiendo por tener el país parado. Entonces el presidente ha dicho, le voy a salvar la vida a aproximadamente 400 o 500 personas y vamos a perder, no sé, economista, pongámosle, vamos a perder 400 millones de pesos. Entonces, por cada persona le cuesta al Estado 1 millón de pesos para la producción. Este es el conflicto. Tratar de resolverlo es, por un lado, tomar una decisión en beneficio de uno u otro y llegado el momento, cortarla, matizarla, pasar a otra etapa y sobre todo saber dar razones para que la gente entienda por qué se ha tomado una cosa y no otra. Yo estoy de acuerdo con las medidas del gobierno, entiendo que hay otros que no, pero lo importante es que no haya un conflicto abierto, no haya un conflicto violento en este respecto. Bueno, hay un tema también en la primera parte que no vemos y que el libro parece no saber bien dónde ponerlo, que es el poder político. ¿Qué es el poder político? ¿Qué significa mandar? ¿Qué significa obedecer? El poder político como posibilidad de cambiar el comportamiento, las elecciones, las conductas de otros. Generar obediencia, cuándo es más legítimo, menos legítimo, y cuándo se normativiza, y cuándo es simplemente político. Bueno, todas esas cuestiones las vamos a ver en la medida en que toquen los temas que nos han quedado del libro, pero como tal no hay una parte del libro que, no está muy sistematizado el libro, no tiene muy trabajado el lugar sistemático del poder político en este libro. Bueno, es todo lo que tengo que decir sobre el tema. Y lo tercero de esta primera parte que no leemos, repito, estoy hablando de la primera parte del libro, de la cual tienen el índice, pero no la leemos. Lo tercero es las 3 dimensiones de la política, como estructura, como proceso y como resultado. Estructura significa que hay instituciones, que hay reglas, que hay normas, que hay tradiciones, que hay maneras de hacer las cosas, que hay procedimientos en política y deben ser seguidos, por supuesto. Proceso, que está dentro de este esquema un poco fijo de las instituciones, hay un proceso político, un proceso de discusión, un proceso de conocimiento, un proceso de producción de resultados, de generación de consensos, y esa sería la segunda fase de la política. El Estado lo toma más que nada en el libro como institución, pero luego el juego de las instituciones, la distribución del poder, etcétera, forma parte de lo que está llamando la política como proceso y sobre todo lo que hace a las actitudes, los valores, la socialización política, las ideologías. O sea, las instituciones son las reglas, las normas, los principios. El Estado, como un corolario de esto, tal vez pasando al tema procesos, las reglas del juego, la distribución del poder y ya en el tema proceso, actitudes y culturas políticas, valores e ideologías, socialización, comunicación política, etc. La tercera fase de la política, según el libro,
es la política como resultado, lo que ha creado, lo que ha distribuido, lo que le ha sacado a unos y lo que le ha puesto en las manos a otros, las posibilidades que ha creado y, si se quiere, el producto final, la justicia de todo esto y cómo vamos aprendiendo en este proceso y cómo vamos logrando mejores resultados si el sistema funciona. Bueno, es bastante, pero no todo. Las nociones introductorias al libro las han cortado, entonces nosotros empezamos hablando de la política antes del Estado y de la política como estructura, de lo que hablamos en las clases 2 y 3 probablemente. 10.000 años de organización política, porque cuando dice el libro, porque cuando los hombres, hombres, mujeres, humanos, se sedentarizan y dejan de emigrar, es ahí donde nace la política, cuando se afincan, por decirlo, en un territorio y la identificación de un grupo y su posible enfrentamiento con otros grupos se vuelve más evidente. Bueno, luego está ese tema del que hablamos, ¿por qué cambian las estructuras políticas? El libro daba varias teorías, daba una teoría más bien durkheimiana, después una teoría marxista, después una teoría weberiana, después una teoría spenceriana. Yo las he explicado bien en las clases 2 y 3. Básicamente lo que quiere decir es que las estructuras políticas, los procesos, las normas, las formas de hacer política van cambiando según los constreñimientos que le pone al sistema político su propio contexto. Por ejemplo, la economía. Si hay abundancia de recursos, se estructurará de una manera. Si hay conflicto de clases, si hay una clase, digamos, que haya sido el poder, probablemente va a estructurar la política en su beneficio. Hay competencias múltiples, hay funciones, medios de organización de acuerdo a fines, y esto lleva a estructurar el poder en una u otra forma. Y luego, dos características, la autonomía de la política y la concentración de la coacción, como dos criterios para, no solo dice el libro para clasificar las formas políticas de páginas 75 y subsiguientes, sino para definir la política. Hay política cuando un grupo está dotado territorialmente de la capacidad de coacción, cuando en un determinado territorio se puede exigir por vía de la coacción, es decir, la promesa de fuerza, eventualmente la fuerza pública, que alguien haga algo, o la gente obedece simplemente ante la posibilidad de la fuerza, etc. Bien, el otro carácter para definir, aparte de la coacción, es la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que llamamos política o sistema político dentro de un estado o dentro de un territorio o en un grupo, se le reconoce a ese sector la exclusividad, la autonomía para resolver ciertas cuestiones. Cuando una cuestión pasa a manos de la política, deja de ser cuestión del Estado, cuestión de la economía, cuestión de la religión, etc. Por ejemplo, el matrimonio y el divorcio. Es una tendencia del siglo XX y en Argentina lo experimentamos con la ley de divorcio, que es del año 86, me parece, 87, tiene defecto, etc. Pero es bastante útil, y luego las modificaciones del 15. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Estado es el que se encarga de decir quién está casado y quién está divorciado con quién. Y se le ha quitado a la Iglesia, puede tener su matrimonio paralelo, pero se le ha quitado la potestad de legislar sobre eso. Bueno, corto aquí el repaso para poder subir esto y seguimos.